Bienvenidos de nuevo. Hoy profundizamos en la vida y el legado del legendario Bruce Lee, pero con un giro. En este episodio, tenemos al único e inigualable Bolo Yeung, un amigo cercano y compañero de Bruce Lee, revelando sorprendentes detalles sobre la muerte de Bruce. ¿Qué sucedió realmente en ese fatídico día de 1973? Únete a nosotros mientras descubrimos las verdades que han permanecido ocultas durante décadas sobre el ícono de las artes marciales que cambió el mundo. La leyenda que transformó las artes marciales y el cine. Bruce Lee, nacido en 1940 en San Francisco, pero criado en Hong Kong, fue un actor estadounidense reconocido por sus habilidades en artes marciales y por popularizar las películas de artes marciales durante los años 70. El padre de Lee era una estrella de la ópera cantonesa y también lo introdujo en las artes marciales, enseñándole los fundamentos del Tai Chi, de estilo Wu. Como resultado, Lee fue introducido al mundo del cine a una edad muy temprana y apareció en varias películas cuando era niño. Hizo su debut actoral, siendo llevado al escenario en la película Golden Gate Girl en 1956. Después de tener dificultades académicas, fue transferido al Colegio St. Francis Xavier, donde fue mentorado por el hermano Edward Moose, un maestro de Baviera y entrenador del equipo de boxeo de la escuela. Tras varias peleas callejeras, sus padres decidieron que necesitaba entrenamiento formal en artes marciales. En 1953, el amigo de Bruce Lee, William Cheung, lo presentó a Ip Man. Sin embargo, debido al legado europeo parcial de Lee por parte de su madre, inicialmente fue rechazado para aprender Wing Chun Kung Fu, ya que las reglas tradicionales en la comunidad de artes marciales chinas desalentaban la enseñanza a estudiantes no chinos. Después de que Cheung abogara por él, Lee fue aceptado y comenzó a entrenar con Ip Man. Para desviar a sus estudiantes de las pandillas callejeras, Ip los animó a participar en competiciones organizadas. Después de aproximadamente un año, muchos de los estudiantes de Ip Man se negaron a entrenar con Lee al descubrir su ascendencia mixta, ya que había una reticencia general a enseñar técnicas de artes marciales a no asiáticos. A pesar de esto, Lee mantuvo su dedicación al Wing Chun, entrenando en privado con Ip Man, William Chung y Wong Shun Leung. En 1958, Lee ganó el torneo de boxeo de las escuelas de Hong Kong, derrotando al campeón reinante Gary Helms en la final. Ese mismo año, Lee también mostró sus habilidades de baile al ganar el campeonato de Cha-Cha de la Colonia de la Corona en Hong Kong. En abril de 1959, los padres de Lee decidieron enviarlo a los Estados Unidos para quedarse con su hermana mayor, Agnes Lee, que ya vivía con amigos de la familia en San Francisco. Después de varios meses, se mudó a Seattle en 1959 para continuar su educación secundaria, donde también trabajó para Ruby Chow como camarero residente en su restaurante. El esposo de Chow era un compañero y amigo del padre de Lee antes de mudarse a Minnesota para asistir a la universidad. En 1959, Lee comenzó a enseñar artes marciales. Llamó a lo que enseñaba Jun Fan Gung Fu. Era su enfoque del Wing Chun. Lee enseñó a amigos que conoció en Seattle, comenzando con el practicante de judo Jesse Glover, quien continuó enseñando algunas de las técnicas tempranas de Lee. Lee abrió su primera escuela de artes marciales, llamada el Instituto Lee Jun Fan Gung Fu, en Seattle. Se matriculó en la Universidad de Washington en 1961 y estudió artes dramáticas, filosofía, psicología y varias otras materias. 3 años después, abandonó la universidad y se mudó a Oakland para vivir con James Jim Lee, un conocido artista marcial chino en el área. Juntos fundaron el segundo estudio de artes marciales, Jun Fan, en Oakland. Alrededor de ese tiempo desarrolló su propia técnica, Jeet Kune Do, una combinación de Kung Fu antiguo,
esgrima, boxeo y filosofía, que comenzó a enseñar en lugar de las artes marciales tradicionales. Llamó la atención de un productor de televisión después de demostrar Kung Fu en un torneo de karate en el área de Los Ángeles. De 1966 a 1967, Lee interpretó el papel de Kato en The Green Hornet, donde conoció por primera vez a Bolo Yeung, recordado como el programa que presentó a Bruce Lee al público estadounidense antes de que se volviera famoso en películas de Kung Fu. Lee estaba dudoso sobre el personaje porque veía el papel como un trabajo típico de sirviente doméstico. Kato era un sirviente chino en The Green Hornet, un hecho que preocupaba a Lee. Expresó sus preocupaciones sobre los estereotipos raciales asociados con este tipo de papeles al productor de ABC, William Dozier. Lee dijo que le dijo a Dozier que no le gustaba un papel que involucraba trenzas y danza jazz. El director del programa quería que Lee peleara en el estilo americano típico, usando puños y golpes. Como boxeador profesional, Lee se negó, insistiendo en que pelearía a su propio estilo. Al principio, Lee se movía tan rápido que sus movimientos no podían ser capturados en la película, por lo que tuvo que ralentizarlos. Pero lo que lo hizo especial en ese momento fue su rara representación de los asiáticos en la televisión estadounidense. No solo eso, sino que también contaba con algo más que pocas películas y programas estadounidenses tenían: artes marciales. Las escenas de lucha de The Green Hornet pueden no haber estado a la par con lo que Lee crearía más tarde para Enter the Dragon y sus otras películas, pero aún ofrecieron una forma de acción que no se veía a menudo en la televisión. Lee tuvo dificultades para encontrar trabajo actoral después de que The Green Hornet fue cancelada, y comenzó a complementar sus ingresos enseñando Jeet Kune Do a estrellas de Hollywood en privado. Luego, dejó Los Ángeles por Hong Kong en el verano de 1971. Lee desempeñó su primer papel protagónico en The Big Boss, que resultó ser un gran éxito de taquilla en Asia y lo catapultó a la fama. Lo siguió con Fist of Fury en 1972, que rompió los récords de taquilla establecidos previamente por The Big Boss. Lee utilizó su repentina influencia en taquilla para formar su propia productora, Raymond Chow. Coprodujo, dirigió, escribió y protagonizó su próxima película, Return of the Dragon, en 1972. Después del éxito de esta película, Bruce Lee comenzó a hacerse conocido por muchas personas. De agosto a octubre de 1972, Lee comenzó a trabajar en su cuarta película de Golden Harvest, Game of Death. La producción se detuvo en noviembre de 1972 cuando Warner Bros. Lo encontró y le ofreció a Lee la oportunidad de protagonizar Enter the Dragon, la primera película producida conjuntamente por Concord, Golden Harvest y Warner Bros. La película gira en torno al personaje de Lee, un luchador de Kung Fu, que es enviado a una isla secreta para participar en un torneo de artes marciales. Sin embargo, no solo participa para competir, sino también para investigar un caso de contrabando y confrontar a un peligroso jefe criminal, Han. Durante su viaje, Lee se enfrenta a muchos oponentes poderosos y utiliza sus habilidades de artes marciales para superar desafíos. Enter the Dragon no solo destaca por sus impresionantes escenas de acción y coreografía, sino que también refleja la profunda filosofía de artes marciales de Bruce Lee. La película se ha convertido en un fenómeno cultural global, contribuyendo a moldear el género de películas de artes marciales y allanando el camino para la popularidad de los artistas marciales asiáticos en Hollywood. Enter the Dragon se convirtió en una de las películas más taquilleras del año y consolidó a Lee como una leyenda de las artes marciales. Se hizo por $850,000 en 1973, lo que equivale a $4 millones ajustados por inflación a partir de 2007. Se estima que Enter the Dragon
recaudó más de $400 millones en todo el mundo. La película desató una breve moda en las artes marciales, personificada en canciones como Kung Fu Fighting y algunos programas de televisión. Trágicamente, falleció 6 días antes de que la película se estrenara en Hong Kong. Las misteriosas circunstancias que rodean su muerte han sido una fuente de especulación para los fanáticos e historiadores. Las teorías detrás de la prematura muerte de Bruce Lee. Lee murió en circunstancias misteriosas a la edad de 32 años en Hong Kong el 20 de julio de 1973. La causa de su muerte sigue siendo desconocida, aunque las teorías han variado desde un asesinato por parte de gánsteres hasta la más reciente sugerencia en 2018 de que murió por un golpe de calor. Entre las muchas causas plausibles e implausibles de su muerte, algunas merecen ser discutidas. Después de quejarse de un dolor de cabeza, Lee tomó el analgésico Equagesic y se echó una siesta. Posteriormente fue encontrado inconsciente y llevado al hospital en ambulancia, donde fue declarado muerto. El neurocirujano Peter Wu especuló que la muerte de Lee se debió a un edema cerebral o hinchazón del cerebro. Sin embargo, a lo largo de los años ha habido muchas teorías sobre la causa del edema cerebral de Lee. En el momento de su muerte, un forense concluyó más tarde que el edema cerebral fue una reacción al analgésico Equagesic, aunque se decía que Lee había tomado el medicamento antes. Lee estaba realizando el doblaje de Enter the Dragon en ese momento. El actor ingirió algunas drogas, se desmayó en el baño, luego vomitó y se desmayó nuevamente antes de ser llevado al hospital. Allí fue tratado por el neurocirujano Peter Wu, quien cree que el uso de drogas fue un factor potencial en la hinchazón cerebral de Lee. Las drogas provocan sed y pueden haber impulsado la ingesta de agua, a pesar de la supuesta presencia de hiponatremia que hipotetizamos. La hiponatremia también se ha relacionado con las drogas, aunque los informes son poco comunes. Sin embargo, no hay evidencia disponible públicamente sobre el uso de drogas el día de su muerte. Golpe de calor. Esta última hipótesis sobre la causa de la muerte fue propuesta por Matthew Polly en 2018. Polly hipotetizó que la extirpación de las glándulas sudoríparas axilares de Lee un mes antes del 10 de mayo de 1973 podría aumentar el riesgo de golpe de calor. Polly sugirió además que el 10 de mayo había sido inusualmente caluroso para Hong Kong. Sin embargo, se describió una sudoración profusa durante el episodio del 10 de mayo, a pesar de la extirpación de las glándulas sudoríparas axilares. Las temperaturas de 25 grados Celsius y 32 grados Celsius en ambos días son comunes en Hong Kong y no hay evidencia de que un episodio previo de golpe de calor sea un factor de riesgo para un episodio recurrente. Ingesta excesiva de agua. La esposa de Lee, Linda, se refirió a una dieta basada en líquidos de jugo de zanahoria y manzana. En la noche en que Lee murió, Polly se refiere repetidamente a la ingesta de agua durante el día, incluyendo justo antes de que Lee se sintiera visiblemente enfermo. Creo que tomamos un poco de agua. Eso probablemente lo cansó un poco y le dio sed. Después de unos sorbos, parecía un poco mareado. Inmediatamente después de sentirse débil, Bruce se quejó de un dolor de cabeza. La ingesta excesiva de líquidos parece haberse convertido en un hábito para Lee. Sugerimos que el hecho de que la ingesta de agua se notara repetidamente, cuando es una actividad tan común que podría haber sido olvidada dadas las circunstancias excepcionales, significa que, en efecto, fue notablemente mayor que la ingesta de otras personas presentes el día que Lee murió. Dieta irregular. La asociación del consumo excesivo de alcohol con la hiponatremia está en parte relacionada con una baja ingesta dietética de solutos. Hay evidencia de que, en sus últimos meses, la ingesta de solutos de Lee fue baja, mientras que la ingesta de agua fue alta. Se había observado un patrón dietético anormal por parte de los médicos. Blicker afirma que el Dr.
Au le aconsejó a Bruce que comenzara a llevar una dieta equilibrada y adecuada, y según Linda, durante los últimos meses de su esposo, había dejado de comer alimentos sólidos y sobrevivía miserablemente con jugo de zanahoria y manzana. Este patrón dietético de mayor ingesta líquida puede haber explicado la pérdida de peso que parece haberse acelerado entre mayo y julio de 1973. En los libros de texto, esta dieta baja en solutos ha sido etiquetada como una dieta de té y tostadas. Blicker afirma que Lee se quejó al doctor Harold L. Karpman en mayo de 1973 sobre la anorexia y que había perdido 20 libras en 2 años. Agrega: en el caso particular de Bruce, es importante darse cuenta de que una pérdida de peso de 20 libras en 2 años es significativa. Además de su abuso de diuréticos, que redujeron drásticamente el contenido de agua en su cuerpo, Bruce también tenía un porcentaje de grasa corporal extremadamente bajo. Como resultado, en estas condiciones, Bruce había perdido más del 14% de la masa muscular de su cuerpo, lo que lo hacía parecer demacrado. Y, desde el día en que casi colapsó hasta morir el 10 de mayo, hasta el día en que murió casi 10 semanas después, Bruce había perdido peso de una manera inexplicable y asombrosa. Polly señala, refiriéndose al incidente de mayo: había perdido el 15% de su peso corporal total en los 2 meses anteriores y tenía muy poca grasa corporal para empezar. Pero para mí se veía terriblemente deprimido. En todos los años que lo conocí, nunca lo había visto tan demacrado. Sí, había perdido mucho peso después de trabajar día y noche, explica Bruce. Incluso me olvidé de comer. En resumen, hipotetizamos que Bruce Lee murió de una forma específica de disfunción renal, una incapacidad para excretar suficiente agua para mantener el equilibrio hídrico, principalmente en función tubular. Esto puede llevar a hiponatremia, edema cerebral y muerte en pocas horas, si la ingesta excesiva de agua no es igualada por la excreción urinaria, lo cual es consistente con el marco temporal de la muerte de Bruce Lee. Dado que la hiponatremia es común, como se encuentra en hasta el 40% de los pacientes hospitalizados, y puede causar la muerte por ingesta excesiva de agua incluso en personas jóvenes y sanas. Irónicamente, Bruce Lee se hizo famoso por su cita, "Sé amigo del agua". Parece que el exceso de agua, en última instancia, lo mató. Una historia de amor que perdura a través de generaciones. La repentina muerte de Bruce Lee dejó un enorme vacío en la vida de su esposa y su familia, pero el amor y los recuerdos que compartieron viven para siempre. Su historia de amor comienza en la escuela secundaria Garfield, sin saber que este encuentro cambiaría sus vidas. Su dinamismo y talento atrajeron la atención de Linda Emery, una estudiante allí. Linda sintió desde el primer momento que Bruce era especial. Después de graduarse, decidió unirse a la clase de Bruce y ambos asistieron a la Universidad de Washington. Su relación rápidamente se transformó en amor, construida sobre el respeto mutuo por el conocimiento y la pasión. Bruce y Linda construyeron una vida significativa juntos y se convirtieron en compañeros inseparables. Su matrimonio con una mujer estadounidense condujo a un fallo de la Corte Suprema que derogó todas las leyes que prohibían el matrimonio interracial. Él se veía a sí mismo como una fusión de culturas e influencias que bridó divisiones artificiales que se volverían cada vez más irrelevantes en el futuro. Luego tuvieron 2 hijos. Su hijo Brandon nació en 1965. Al año siguiente, la familia se mudó a Los Ángeles. En 1969, tuvieron otro hijo, una hija llamada Shannon. El hijo de Bruce Lee, Brandon, siguió los pasos de su padre como artista marcial y actor, pero murió a los 28 años en el set de The Crow tras ser herido por un arma de utilería. Su hija Shannon
también se convirtió en artista marcial y actriz. Desde la muerte de su hermano, se ha convertido en defensora de la capacitación obligatoria en seguridad con armas en los sets de filmación. Después de la muerte de Bruce Lee, Linda Lee Cadwell se centró en lo que podía cambiar y completó los créditos restantes de su universidad requeridos para graduarse. Luego comenzó a enseñar educación infantil. Las propias reflexiones filosóficas de su difunto esposo sugerían lo mismo. Adapta lo que es útil, descarta lo que no lo es, añade lo que es exclusivamente tuyo. En cuanto a esa última parte, Cadwell y su hija Shannon Lee fundaron la Fundación Bruce Lee en 2002. Se retiró en 2001 y dejó la organización sin fines de lucro en manos de su último hijo. Cadwell continúa sirviendo como asesora voluntaria en la fundación, que ejecuta varios programas para difundir la filosofía y las enseñanzas de Bruce Lee. Al final, Linda Lee Cadwell está haciendo lo que mejor sabe hacer. Inspirada por la fuerza y la fortaleza de su difunto esposo y sus enseñanzas, se está adaptando. Como Bruce Lee escribió en su Tao of Jeet Kune Do, debe ser sin forma, sin figura, como el agua. La vida cambia a medida que avanzas. Y como solía decir Bruce, cambiar con el cambio es el estado inmutable. Así que es como el agua fluyendo. Nunca te bañas 2 veces en el mismo río. Siempre está fluyendo. Así que siempre tienes que adaptarte al cambio. Shannon también ha defendido la imagen y el legado de su padre. En 2021, criticó al director de Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino, por retratar a su padre como un estereotipo innecesario. En 2019, dijo a People que todavía tiene vívidos recuerdos de su padre y siente una fuerte conexión con él. Es una de las productoras ejecutivas del drama de crimen de artes marciales de Cinemax Warrior, basado en el trabajo de su padre. Cuando dirigía su atención hacia ti, era como si el sol estuviera brillando sobre ti, compartió. Esa sensación ha permanecido conmigo toda mi vida. La amistad legendaria de Bolo Yeung y Bruce Lee en el cine de artes marciales. Bolo Yeung y Bruce Lee desarrollaron una fuerte relación profesional y se convirtieron en amigos cercanos mientras trabajaban juntos en la industria del cine. El encuentro entre Bolo Yeung y Bruce Lee tuvo lugar en 1973 en el set de Enter the Dragon, una de las películas más legendarias de la carrera de Bruce. Para entonces, Bruce Lee se había convertido en una gran estrella en la industria del cine, pero aún buscaba formas de mejorar la imagen y la posición de las artes marciales chinas en Hollywood. Cuando conoció a Bruce Lee por primera vez, Bolo sintió inmediatamente el carisma y el poder de Lee. Recordó que Bruce tenía una confianza y un carisma que pocas personas tenían. Bolo dijo una vez, cuando Bruce entraba en una habitación, podías sentir que era un líder. Tenía una perspectiva única sobre las artes marciales y la vida. A pesar de haber trabajado juntos por poco tiempo, Bolo y Bruce rápidamente desarrollaron una fuerte amistad. A menudo discutían técnicas de artes marciales, filosofías de vida e incluso problemas en la industria del cine. Bolo se sintió inspirado por Bruce no solo para ser un artista marcial, sino también un contribuyente positivo a la comunidad. Bruce le dijo una vez a Bolo que las artes marciales no solo se tratan de la fuerza física, sino también de la fuerza de la mente y el espíritu. Cuando Enter the Dragon fue lanzada y se convirtió en un gran éxito, Bolo Yeung continuó desarrollando su carrera actoral, pero siempre recordó las lecciones y filosofías que Bruce dejó. A menudo recordaba con cariño a Bruce y lo consideraba un maestro y un amigo cercano. Tras la trágica muerte de Bruce Lee a la edad de 32 años, Bolo habló a menudo de su amistad y de la profunda influencia que Lee tuvo en su vida y carrera. Bruce era un amigo, un maestro y un hermano, dijo Bolo. Él allanó el camino para nosotros en la industria del cine. Bolo Yeung continuó honrando el legado de Bruce promoviendo las artes marciales y protagonizando películas como The Chinese Connection y Bloodsport.
Se convirtió en una de las figuras más prominentes en el género de cine de artes marciales después de la muerte de Lee. En la década de 1980, Bolo apareció en películas como The Last Dragon y Kickboxer, consolidando su lugar en la industria del cine. En particular, Bolo Yeung dio muchas entrevistas y apareció en programas de televisión, compartiendo recuerdos de Bruce Lee, enfatizando el encanto y el talento de Lee. A menudo reiteraba que el legado de Bruce Lee vivirá para siempre, y que Bruce dejó una huella imborrable en los fanáticos y en la industria del cine. La filosofía detrás de las artes marciales y el empoderamiento cultural. Aunque Bruce Lee es mejor conocido por su legado legendario en las artes marciales y el cine, también fue uno de los filósofos más subestimados del siglo XX, fundamental en la introducción de las tradiciones orientales al público occidental. Bruce Lee estudió poesía y filosofía en la escuela, y sus obras fueron publicadas varias veces. Lee veía la filosofía como inseparable de la vida cotidiana, así como también veía la mente como inseparable del cuerpo, cada uno alimentando constantemente al otro. Al inicio de su carrera, Bruce Lee enfrentó obstáculos significativos por parte del sistema de estudios de Hollywood, que operaba con un extremo sesgo racial y a menudo contratan a actores blancos con maquillaje para retratar personajes asiáticos, apoyándose en estereotipos superficiales. Lee fue repetidamente informado de que el público blanco no aceptaría a un hombre asiático como protagonista en una película. Incluso cuando finalmente obtuvo un papel protagónico, los estudios continuaron tratándolo como un entretenedor sin mente, centrado únicamente en mostrar sus habilidades de Kung Fu. Cuando intentaron eliminar los elementos filosóficos de Enter the Dragon, con la intención de crear una película de acción sin sentido, Lee se negó a trabajar durante 2 semanas, insistiendo en que el Kung Fu y la filosofía estaban profundamente conectados, cada uno enriqueciendo al otro. En última instancia, Hollywood tuvo que ceder, y fue esta profundidad filosófica la que ayudó a hacer de la película un ícono cultural, vinculado al empoderamiento racial asociado con el movimiento Black Power. Más tarde fue reconocido por la Biblioteca del Congreso como una obra cultural, histórica o estéticamente significativa. Lee creía que la filosofía era integral para la vida cotidiana, así como veía la mente y el cuerpo como inseparables, cada uno influyendo constantemente en el otro. Documentó meticulosamente sus rigurosas rutinas de ejercicios junto con sus reflexiones filosóficas, desarrollándose a través de sus experiencias. Similar a Oliver Sacks, quien siempre llevaba un cuaderno, Lee tenía un pequeño cuaderno de bolsillo de 2 por 3 pulgadas que llenaba con todo, desde horarios de entrenamiento hasta poemas, afirmaciones e ideas filosóficas. Su letra, cuidadosamente ordenada y precisa para encajar en las pequeñas páginas, reflejaba su fuerte disciplina y sentido del orden. Entre las entradas más significativas de sus cuadernos de bolsillo, a los que se refiere como daytimers, estaban sus afirmaciones, que resonaban con las reglas de conducta personal escritas por el laureado Nobel André Gide en su juventud, y las notas de autorreflexión del artista Eugène Delacroix. En estas notas, Lee expresaba filosofías personales orientadas a su propio crecimiento, ofreciendo ideas universalmente relevantes sobre psicología, comportamiento y naturaleza humana. He escrito claramente una descripción de mi objetivo principal en la vida y nunca dejaré de intentar hasta que haya desarrollado suficiente confianza en mí mismo para alcanzarlo. Al concluir nuestra discusión sobre las revelaciones de Bolo Yeung en torno a las circunstancias misteriosas de la muerte de Bruce Lee, esperamos que esto arroje luz sobre la intriga que rodea al ícono de las artes marciales. ¿Conoces alguna otra teoría sobre su muerte? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si te pareció interesante este video y te gustaría conocer más historias fascinantes, no olvides darle like y suscribirte.